En exclusiva para líderes, entrevistamos a Alejandra Cámara, asesora de Naciones Unidas en Cambio Climático y directora de Génesis. ¿Por qué debemos actuar ya para prevenir el cambio climático a partir del aumento de la temperatura del planeta? ¿Cuál es el impacto que tiene la pandemia y qué podemos hacer para reducir las emisiones de carbono? Alejandra Cámara nos cuenta todo lo que hay que saber sobre financiamiento verde para líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Líderes TV presenta el Fórum CEOs Evolution. El próximo miércoles 15 de junio, de 9 a 12:30. Participa a través de www.liderestv.com.ar y escucha la visión de los CEOs más destacados. No te lo pierdas. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Estamos con Alejandra Cámara, que es directora de Génesis y a su vez asesora de Naciones Unidas y asesora de la presidencia del G20. ¿Cómo estás, Alejandra? A ti, Ceci, muchas gracias por esta invitación. Siempre es bienvenida. Quisiera que le cuentes a nuestra audiencia qué es el cambio climático y qué implicancias tiene en nuestro planeta. Sí, nos referimos al cambio climático cuando es realmente el cambio que ha producido la actividad humana sobre el planeta. El planeta ha tenido variaciones climáticas y las conocemos. La actividad humana genera acciones y actividades que producen emisiones de gases de efecto invernadero. Todos hablamos del CO2, del dióxido de carbono, ¿no? Pero representan otros 5 gases que no los voy a nombrar. Esos se produce un efecto de techo invernadero a la atmósfera, porque lo que hay que saber es que la atmósfera es lo que la cáscara es al huevo, es muy muy finita y el ser humano con todas estas emisiones puede cambiar su composición. Ahora, cambiando su composición, ¿qué produce? Produce que se haga este techo como un invernadero, se genere calor, los rayos del sol penetran pero no pueden salir y cada vez vamos calentando más. Ese es el efecto del cambio climático. ¿Y esto qué aumenta? Obviamente aumenta la temperatura global, pero y este aumento de temperatura global, ¿qué es lo que trae? Bueno, a saber, trae inundaciones, por ejemplo. Inundaciones, cambios en las precipitaciones. Es importante que se sepa, no va a llover más. Lo que va a producir es que quizás en promedio al año va a caer la misma cantidad de lluvia, pero se va a aumentar el poderío de destrucción. Si antes caían 1000 milímetros de lluvia en 3 meses, ahora te van a caer 500 milímetros en 3 días. No le da capacidad al suelo para absorber y para recuperar tanta agua al mismo tiempo. Otro de los grandes temas es que ese calor alimenta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con huracanes y con tornados. Las tormentas van a ser cada vez más violentas. Va a haber quizás la misma cantidad, pero se va a incrementar el poderío de destrucción.
todo lo que tenga que ver con el aumento de los niveles del mar, porque obviamente los glaciares se están derritiendo, eso va a aumentar. Hay que saber que la mayor cantidad de gente de la población mundial está viviendo a las veras de los mares, de los ríos, etc. Tan solo aquí en Argentina, nosotros en Buenos Aires tenemos en la zona del conurbano, la zona sur del conurbano, 5 millones de habitantes viviendo por debajo del nivel del mar. ¿Y qué pasa con la tala indiscriminada de los bosques, ¿no? Y de uno de las, muchas veces en pos de darle espacio a la agricultura, se talan regiones que deberían estar blindadas para preservar no solo los suelos, también las comunidades cercanas, sino la fauna y la flora que vive de ese bosque. Totalmente. Hablando de las selvas, nosotros en Latinoamérica tenemos dos grandes ecosistemas. El primero, Amazonia, y el segundo, nuestro Chaco paraguayo. Cuando en Brasil se firmó la moratoria, ya hace más de 10 años, de la soja, que muchos se reunieron a firmar, a decir que no se iba a deforestar más el Amazonas para plantar soja. Eso paró bastante la deforestación en Brasil, lo cual fue un hecho muy, muy positivo, pero se incrementaron, se duplicaron las tasas de deforestación en nuestro Chaco paraguayo. Entonces también tener en cuenta que cuando blindamos una zona, todo lo que no se hace en esa zona porque está prohibido o blindado, no vaya a otro lado. Eso se llama la fuga de emisiones. Y por otro lado, definitivamente, cuando vos talás, vos lo que estás buscando son zonas que son por ahí perimetrales o marginales, donde vos sabés que si llevas agua, talás el bosque, y esto es una ecuación económica, yo la he visto. Compro la tierra a $400 la hectárea cuadrada, la tala del bosque me sale $500, entrar con las topadoras, llevar el agua otro tanto, por ahí me sale mucho más barato hacer eso que plantar soja en la zona núcleo, donde la hectárea está muchísimo más cara. Entonces eso también nos vuelve a llevar a un tema de ecuación económica. Que obviamente los países hacen cosas. Nosotros tenemos una ley de bosques, en Argentina ya tenemos una ley de bosques desde hace muchísimos años, pero ¿qué pasa? Nación no le manda suficiente partidas económicas a las provincias y hay muchas provincias que no las pueden siquiera monitorear. Entonces, por más que yo tenga una alerta temprana de deforestación, una picada que la puedo observar por satélite, después es muy difícil seguir el tema, parar, porque necesito recursos provinciales para parar eso. Y otro tema, no solamente eso, después, ¿cuáles van a ser los motivos de restauración si hay una penalización? En general, para que se den una idea, en nuestro país, los juicios por este tipo de deforestación ilegal llevan entre 4 y 6 años. Una vez que pasaron 4 o 6 años, no hay ninguna penalidad sobre eso. Nadie protege al medio ambiente. Y una de las grandes cosas que sucede es que el medio ambiente es de todos, pero no es de nadie. Y cuando es de todos, pero no es de nadie, también hay problemas para ver quién lo gestiona, cómo se gestiona, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Te parece que de alguna manera hubo un aceleramiento en la conciencia de la importancia del respeto por el medio ambiente? Sí, definitivamente al un principio hubo como un llamado de atención a la población mundial sobre estos temas, diría, no solamente del cambio climático, sino también de todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, el planeta en sí. En el primer año de la pandemia se han reducido con respecto al cambio climático tan solo casi entre un 5 y un 6% las emisiones. Pero después, una vez que el mundo empezó a salir de la pandemia o empezó otra vez la actividad, se llegaron a niveles normales, como si este llamado de atención hubiera quedado solamente en ese año que estuvimos un poco parados. Pareciera que no fue suficiente el drama que representó para la humanidad la pandemia
que hoy nuestro mundo enfrenta una guerra, la guerra que Rusia le declaró a Ucrania. ¿Qué consecuencias tiene la guerra desde el punto de vista del cambio climático? Mira, en un principio, Ceci, a mí personalmente yo creía que esto iba a crear una carrera armamentista de los países que supuestamente europeos o de Occidente que quieren defenderse ante un avance ruso, y de hecho ha pasado, hemos tenido novedades sobre mayores fuentes de financiamiento para pertrechos de guerra, etcétera, etcétera. Pero luego, para mi sorpresa y para la de muchos, en el caso, por ejemplo, alemán, fue como otro llamado importante de atención, debido a esta gran dependencia que tienen los alemanes y varios otros países de Europa con el tema del gas y el tema del carbón. Entonces, puso en relieve la importancia para ciertos países de esta independencia energética y no estar dependiendo de un país que un buen día aparentemente se vuelve loco y comete este tipo de avances sobre países democráticos, ¿no? Tuviste la oportunidad de participar de varias de las COP, la última, la COP26 en Glasgow, en Irlanda, donde se establecieron un montón de medidas pactadas para los gobiernos y para los países. ¿Cómo ves que efectivamente los países están respondiendo a estos compromisos? Bueno, como todos saben, hay un acuerdo, habrán escuchado, hay un acuerdo de París que en el 2015, en diciembre del 2015, la mayoría de los países pertenecientes a las Naciones Unidas se han puesto de acuerdo y firmaron un acuerdo el cual dice que hay que limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados y hacer los mejores esfuerzos para topear esa temperatura, el aumento de esa temperatura a 1,5 grados. A partir de ahí ya pasaron 7 años y los países fueron presentando compromisos voluntarios de cómo van a hacer esas reducciones. Ahora la gente se puede preguntar, y bueno, ¿cómo vamos en esa carrera, ¿no?, para limitar el aumento de la temperatura a 2 grados, aunque más no sea? Y ahí no vamos tan bien, porque los compromisos que han presentado los países tan solo reducen entre un 7 y un 7,5% de las emisiones, y nosotros, para que el mundo se dé una idea, tenemos que reducir emisiones en un 30% al 2030 y en un 55% al 2050. Esto, que yo lo llamo reducir emisiones, traducido, significa que tenemos que cambiar nuestra economía en un 30 y en un 55% de cómo la estamos encarando ahora. Y ese es el gran esfuerzo, porque ese esfuerzo es dinero, es financiamiento. Y sumado a la pandemia o a la guerra, los financiamientos, el financiamiento es uno solo, ¿no? Después se tiene que repartir. Los esfuerzos se hacen cada vez más grandes, más importantes para ser realizados. ¿Cuáles dirías que son los factores que más contribuyen al cambio climático? Mira, en general los grandes sectores que contribuyen en el mundo al cambio climático, entre otros, es primero la extracción y la comercialización de petróleo y gas. Obviamente todo lo que es la industria del petróleo y gas es altamente contaminante. El otro gran punto es la agricultura y el cambio de uso de suelo. Todo lo que nosotros deforestamos, todo lo que nosotros desechamos, todo lo que nosotros ensuciamos y polucionamos los océanos, todo eso contribuye a, en mayor parte, en mayor medida, a aumentar las emisiones. Cuando uno se focaliza en el sector de petróleo y gas, parecería más fácil porque está concentrado en pocos participantes, relativamente pocos participantes a nivel global, y son participantes que tienen mucha disponibilidad económica. Entonces parecería hasta más fácil, se trata solamente de dinero, hacer una eficiencia de antorcha, una eficiencia en boca de pozo con los gases que salen, o algún tipo de leakage que hay o pérdidas de gas en algún gasoducto. Parecería más fácil. Ahora,
Cuando vamos a lo que tiene que ver con agricultura, ahí entramos en otra dimensión, porque los participantes de ese sector está atomizado, pensemos en Latinoamérica, pensemos en África, pensemos en Asia. No está concentrado en grandes compañías, salvo los traders, que es otro tema, y por otro lado lo mismo para el cambio de uso de suelo. Entonces ahí, y es más difícil de cuantificar la reducción de emisiones o dónde estaría la eficiencia. Luego tenemos las ciudades, obviamente, en todo lo que tiene que ver con ciudades, residuos, hacer toda una ciudad, enfriar las ciudades, que a veces se le llama el hecho de tener más parques por habitantes, más verdes. Pero claro, todo eso, cuando uno habla de todo eso es metros cuadrados, hablando de ciudad, que se dejan de construir para crear infraestructura. Todo es finanzas, todo se reduce al tema financiero y al tema de dinero, ¿no es cierto? En Naciones Unidas y en el G20, una de las cosas que estamos trabajando personalmente, estoy asesorando, es cómo traccionar el sector privado a trabajar, a mandar recursos, a fluir recursos con los gobiernos, porque ya sabemos que los recursos financieros públicos, globales, no van a alcanzar para todo esto, así que tenemos que traccionar al privado. Pero para eso, yo soy una gran defensora de que para traccionar al privado no lo vamos a hacer por ética, no lo vamos a hacer como tampoco quieren ponerle más leyes, porque hay lobbies, es a través de la creación de instrumentos financieros verdes. Y creo que más allá de creación de nuevos instrumentos, yo soy partidaria de enverdecer instrumentos financieros que ya funcionan en nuestros países y crearles taxonomías. Te quiero comentar que terminamos un proyecto y esto es un caso de estudio también para otros países acá en Argentina y que hemos enverdecido el sistema de cheques, hemos creado el mercado de cheques verde. Argentina tiene un mercado de cheques, cheque a 120 días, a 90 días, los que salen publicados en el panel del mercado argentino de valores. Y bueno, hemos trabajado todo el año pasado y hemos creado una taxonomía para crear ese instrumento. Puede estar no tagueado verde o puede estar certificado verde. Así que yo creo mucho en estos temas para traccionar al sector privado. Mencionabas la importancia del financiamiento verde. ¿Cuáles dirías que son esos mecanismos de financiamiento que de alguna manera incentivan o estimulan la transformación para acotar el cambio climático? Bueno, mira, en cuanto a financiamiento, nosotros tenemos varios, lo llamamos financiamiento sostenible, pero incluye el financiamiento verde, que lo llamamos financiamiento verde a todo lo que tiene que ver con lo ambiental, puede ser climático o no, llamamos financiamiento climático a lo que tiene que ver con el cambio climático, y en general ahora voy a hablar del financiamiento sostenible en general, no solamente para cambio climático, sino también para desarrollar y poder cumplir la agenda de desarrollo sostenible, que es la de los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda esta 2030. Y bueno, ¿qué hay para financiar? Hay varios mecanismos, pero antes de los mecanismos, en general tengo que decir que hay muchos países, que son los países más ricos, que están enviando fondos o que están cediendo estos fondos a través de multilaterales, bilaterales, diferentes instituciones financieras globales para financiar todo este tema. Y como instrumentos podemos nombrar todo lo que tiene que ver con los bonos verdes, podemos hablar del mercado de carbono, si estamos hablando de clima, ¿no es cierto? El mercado de carbono es un mercado que yo siempre le tuve mucha fe porque puede dar un gran incentivo a las empresas para que puedan reducir sus emisiones y al mismo tiempo poder tener un subsidio, ¿no?, a esa inversión necesaria
para reducirlas. ¿No crees que hay también una movida por parte del usuario y la gente común que desde su casa tiene el poder de elegir comprar? Porque a veces vos decías que las empresas actúan por interés. Bueno, si las empresas no consiguen que los grandes bancos o su fuente de financiamiento los financien porque no están actuando de manera sustentable, y por el otro lado y en la otra punta de la cadena, los usuarios tampoco compran sus productos porque no tienen políticas de reciclaje y de cuidado del medio ambiente, eso le da un poder muy grande a los consumidores. Definitivamente, pero todavía no estamos en el nivel que deberíamos estar de fuerza, digamos, de consumidores. Sí, en el mundo desarrollado sobre todo hay un gran movimiento, porque el movimiento es de abajo hacia arriba, desde los consumidores hacia arriba, y eso viene, pero falta todavía, Ceci, para hacer cambiar a una compañía, ¿no? O sea, todavía falta un trecho, un cambio generacional, creo yo, ¿no? ¿Qué país lidera esto? Mira, en general los países, esto empezó con un gran empuje de la Unión Europea, cuando el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea. Estoy hablando de los últimos años, los 90 y los primeros años del 2000, hasta el 2009 que ahí Obama fue a Copenhague, y me acuerdo que es un poco como que se robó el liderazgo, ¿no? O sea, ahí negoció con China un tiempo mientras se acordaba cómo armar el Acuerdo de París, y un tiempo para que China se fuera acomodando, porque China en aquel momento todavía no era una economía desarrollada, así que se le dieron 10 años a China para alcanzar el nombre o el título de economía desarrollada. Hoy te diría que sigue habiendo un liderazgo muy importante por parte de la Unión Europea. Estados Unidos no se ha quedado atrás, obviamente tuvimos algún tipo de recreíto con Trump, pero a diferencia de lo que pasó al principios con el protocolo de Kioto a principios de los años 2000, ya había comprometidas en Estados Unidos más de la mitad. Estados Unidos representa el 17% de las emisiones globales, y 10-11% de emisiones bajo Trump todavía seguían sujetas al acuerdo, así que no fue tanto la pérdida. Y hoy China, aunque parezca mentira, empieza a erigirse como un líder. Por supuesto, no vamos a la rapidez que necesitaríamos, porque para el 2030 necesitamos reducir 30% de emisiones globales, y no nos queda mucho tiempo, ¿no? Hay que acelerarlo más, pero diría que digamos, los tres bloques, los países están alineados, ¿no? Quisiera, Ale, hacerte una pregunta más personal. ¿Por qué decidiste dedicar tu vida a la lucha contra el cambio climático? Bueno, creo que como los amores que uno se les presentan en la vida son azarosos, ¿no? O sea, sí creo que desde chica siempre tuve, desde los 15 años que mi padre me preguntó a qué te querés dedicar, dije quiero trabajar en Naciones Unidas, quiero dejar una huella, ¿no? Y me miró, imagínate con la cara que me miró. pero luego me dediqué a otras cosas, y un buen día, no tan jovencita, yo ya estaba en mis 30, encontré esto que surgió como una pasión, porque me permite trabajar para Naciones Unidas, asesorar a Naciones Unidas, a corporaciones, a países, y la verdad que a medida que fui aprendiendo de lo que se trata, de la importancia del cuidado de nuestro planeta y de poder topear esta temperatura, bueno, me enamoré. Así que la razón es porque me enamoré. No hay mucha más razón. De eso es mi pasión. ¿Qué le dirías como mensaje a nuestras audiencias? A veces pequeñas modificaciones en los comportamientos cotidianos generan grandes transformaciones, ¿no es cierto? A la sociedad civil le digo que preste atención. Hace falta mucha capacitación en el tema. Yo me encargo mucho de hablar, de explicar realmente, porque hay muchas dudas. Al haber un conocimiento, y obviamente es relativo, hay países que están más en temas que otros, y en general en Latinoamérica
a nosotros nos corren otras urgencias, pero a la gente en general le pido que preste atención, que mire números. Ya tenemos, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años, más de 20 años cuando yo empecé, no se tenían números. Hoy puedo hablar de números, de porcentaje, de dinero. Y una vez que uno empieza a escuchar, empieza a hacer su pequeño caminito, ¿no? O sea, cuidar un poco menos la luz, apagarla cuando no hay nadie en la habitación, cuidar los residuos, o sea, hacer las divisiones de residuos. Eso para la gente común, no mucho más, ¿no es cierto? O sea, no mucho más ni mucho menos. Y a las empresas, bueno, también una gran capacitación a los directivos, a los accionistas de las empresas. El mundo va a cambiar su economía. Esto no hay duda, porque si no, no vamos a tener mundo. Entonces, las empresas hay que prepararlas. Y siempre digo que lo más importante de todo, si yo empiezo a reducir hoy, al 2050 me quedan 28 años. Si yo empiezo a reducir en el 40, la curva de descenso va a tener que ser más brutal. Y en términos corporativos, una curva de descenso de emisiones mucho más abrupta significa mucho dinero invertido. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño no es tan difícil. Yo lo que quisiera es que la gente tan solo vea los números, lea, se cultive, porque los números están, todo está, ya más o menos sabemos, va a haber más, menos, o sea, pero el número está. Y mi sueño es poder ir y sentarme con una persona de 70 años y que me diga, la verdad, Ale, hace más de 20 años venís hablando de esto y tenías razón. ¿Sos optimista, neutra o pesimista en relación a esta evolución? Soy altamente optimista, porque rezo. ¿Y qué rol le cabe a nuestra América Latina y en especial al Brasil, que tiene una dimensión continental? Bueno, Brasil para mí es el líder en América Latina. La verdad que es una gran potencia y ellos han avanzado muchísimo más. En términos de cambio climático nos llevan una gran ventaja. Ellos desde el principio del protocolo de Kioto estuvieron muy activos y Brasil tiene una voz muy poderosa en el mundo. Por eso cuando yo siempre hablo de Argentina, hablo de alineémonos a Brasil, porque ellos son escuchados, tienen una cancillería que es muy fuerte y es muy respetada en el mundo a nivel negociaciones internacionales. Así que nosotros con los vaivenes de que un día vamos para un lado, hablo de la parte política, ¿no? Un día a la derecha, otro día a la izquierda, un día blanco, otro día negro. No hemos sido tan constantes como ellos, que han sabido y saben establecer sus líneas rojas. Las líneas rojas en las negociaciones son esas líneas que no se cruzan y que para ellos es innegociable. Y ellos han sabido, y yo los admiro mucho en eso, ¿no? Han sabido establecer sus límites y sus líneas rojas. Alejandra Cámara, muchísimas gracias por esta entrevista. A ti, Ceci. Líderes TV presenta el Fórum CEOs Evolution. El próximo miércoles 15 de junio, de 9 a 12:30. Participa a través de www.liderestv.com.ar y escucha la visión de los CEOs más destacados. No te lo pierdas.
Seguinos en las redes. No te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.